La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918. Involucró a las principales potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados: los aliados, liderados por Francia, el Reino Unido y Rusia, y las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría. Causas: nacionalismo, un intenso sentimiento de orgullo y lealtad hacia la propia nación, que a menudo llevaba a la rivalidad y el conflicto con otras naciones. Imperialismo, la competencia entre las potencias europeas por la adquisición de colonias en África y Asia, lo que generó tensiones y conflictos. Militarismo, la carrera armamentista y la glorificación del poder militar, que crearon un clima de tensión y desconfianza. Sistema de alianzas, una compleja red de alianzas militares que obligaba a las naciones a defenderse mutuamente en caso de ataque. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Este evento, ocurrido el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante que desencadenó la guerra. Desarrollo. La guerra comenzó con la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia tras el asesinato del archiduque. Alemania invadió Bélgica y Luxemburgo y luego Francia, lo que llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. La guerra se extendió rápidamente por toda Europa y más allá, involucrando a países de África, Asia y América. La guerra se caracterizó por la guerra de trincheras en el frente occidental, donde los ejércitos lucharon en condiciones terribles durante años. La guerra también se libró en el mar, en el aire y en otros frentes, como el Frente Oriental y el Frente de los Balcanes. Estados Unidos se unió a los aliados en 1917, lo que cambió el equilibrio de poder y contribuyó a la victoria aliada. Consecuencias: la guerra dejó un saldo de millones de muertos y heridos, tanto militares como civiles. La guerra provocó la caída de 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Se rediseñó el mapa de Europa, con la creación de nuevos países y el cambio de fronteras. Se creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional destinada a prevenir futuras guerras. La guerra tuvo un impacto profundo en la economía, la sociedad y la cultura mundial. La Primera Guerra Mundial sembró las bases para la Segunda Guerra Mundial. Innovaciones en la guerra. Se introdujeron nuevas armas, como los tanques, los aviones, los submarinos y los gases venenosos. Se desarrollaron nuevas tácticas militares, como la guerra de trincheras y la guerra aérea. El inicio y los protagonistas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, fue el detonante inmediato de la guerra. Gavrilo Princip, el asesino, era un nacionalista serbio-bosnio, miembro de la organización Joven Bosnia. El Kaiser Guillermo II de Alemania apoyó a Austria-Hungría, dando el llamado cheque en blanco. El zar Nicolás II de Rusia movilizó su ejército en apoyo de Serbia, lo que precipitó la declaración de guerra de Alemania. El Reino Unido declaró la guerra a Alemania tras la invasión alemana de la neutral Bélgica. Inicialmente, la guerra fue recibida con entusiasmo en muchos países, con la creencia de que sería corta y decisiva. La guerra en las trincheras. La guerra de trincheras en el frente occidental se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el estancamiento del conflicto. Las condiciones en las trincheras eran terribles, con soldados expuestos a la lluvia, el frío, el barro, las enfermedades y el constante peligro de los ataques enemigos. La batalla de Verdún en 1916 duró 303 días y causó más de 700.000 bajas entre franceses y alemanes. La batalla del Somme en 1916 fue una de las más sangrientas de la guerra, con más de 1 millón de bajas. El 1 de julio de 1916, el primer día de la batalla del Somme, el ejército británico sufrió 57.470 bajas, el peor día en la historia militar británica. La tierra de nadie era el espacio entre las trincheras enemigas, un lugar peligroso y desolado. Los soldados sufrían de neurosis de guerra, o shell shock, un trastorno psicológico causado por el trauma del combate. Las ratas y los piojos eran una plaga constante en las trincheras.
la Navidad de 1914, hubo una tregua no oficial entre soldados británicos y alemanes que intercambiaron regalos y jugaron fútbol. Innovaciones y tecnología. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra a gran escala en la que se utilizaron aviones. Los tanques, desarrollados por los británicos, se utilizaron por primera vez en la batalla del Somme. Los gases venenosos, como el gas mostaza, se utilizaron ampliamente, causando terribles sufrimientos. Los submarinos, especialmente los U-boats alemanes, jugaron un papel importante en la guerra naval. El telégrafo inalámbrico permitió una comunicación más rápida y eficiente en el campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más grande y devastador de la historia, que se libró entre 1939 y 1945. Involucró a la mayoría de las naciones del mundo que se alinearon en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Causas: Tratado de Versalles. Las duras condiciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial generaron resentimiento y alimentaron el nacionalismo extremista, ascenso del nazismo y el fascismo. El régimen nazi de Adolf Hitler en Alemania y el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia promovieron ideologías expansionistas y militaristas. Política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento adoptada por las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña y Francia, permitió a Hitler expandir su territorio sin oposición. Expansionismo japonés. Japón buscaba expandir su imperio en Asia y el Pacífico, lo que lo llevó a conflictos con China y otras potencias. Invasión de Polonia. La invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, desencadenó la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, marcando el inicio oficial de la guerra. Desarrollo. Fases iniciales. Alemania logró rápidas victorias en Europa, conquistando Polonia, Francia y otros países. Batalla de Inglaterra. La Fuerza Aérea Alemana intentó someter a Gran Bretaña mediante bombardeos masivos, pero fue derrotada. Invasión de la Unión Soviética. En 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, abriendo un nuevo frente en el este. Ataque a Pearl Harbor. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Punto de inflexión. Las batallas de Stalingrado y Midway en 1942 marcaron un punto de inflexión en la guerra, con los aliados comenzando a ganar terreno. Día D. El desembarco de Normandía en 1944 abrió un segundo frente en Europa Occidental, acelerando la derrota de Alemania. Derrota de las potencias del eje. Alemania se rindió en mayo de 1945 y Japón se rindió en septiembre de 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Consecuencias: pérdidas humanas. La guerra causó la muerte de entre 70 y 85 millones de personas, incluyendo millones de civiles. Holocausto. El régimen nazi llevó a cabo el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos. Creación de la ONU. Se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para promover la paz y la cooperación internacional. Guerra Fría. La guerra dejó a Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, lo que llevó a la Guerra Fría. Cambios territoriales. Se rediseñó el mapa de Europa, con la división de Alemania y la creación de nuevos países. Avances tecnológicos. La guerra impulsó avances tecnológicos en áreas como la aviación, la energía nuclear y la medicina. Datos clave: duración. 1 de septiembre de 1939, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. El término Guerra Fría fue atribuido por primera vez al periodo correspondiente a 1945 por el escritor británico George Orwell, autor de la novela 1984. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el escritor usó el término en un ensayo donde presagiaba
que dicho escenario desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, lo que daría lugar a un estado permanente de Guerra Fría. Características de la Guerra Fría. Según el libro The Age of Extremes, La Edad de los Extremos en español, del historiador Eric Hobsbawm, entre las características que determinaron este momento de la historia mundial se pueden destacar: polarización del mundo. La disputa entre los estadounidenses y los soviéticos afectó las relaciones internacionales de estas naciones en su conjunto. Carrera armamentista. La búsqueda de la hegemonía internacional hizo que las dos potencias invirtieran en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, principalmente en armas nucleares. Carrera espacial. Otro campo de discordia entre estadounidenses y soviéticos fue en las expediciones espaciales a lo largo de la década de 1960. En este periodo se produjeron numerosos avances, como el primer ser vivo en llegar al espacio y el primer hombre en pisar la Luna. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La ONU fue creada a partir de la antigua Sociedad de Naciones, con el objetivo de garantizar la paz entre las naciones y promover políticas de carácter humanitario. Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Debido a su papel central durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el escenario central del conflicto entre Estados Unidos y la URSS. El territorio alemán se dividió entre los países aliados, Francia, Inglaterra y la URSS, que salieron victoriosos del conflicto bélico. El Estado alemán se dividió en dos: uno occidental, aliado con los EEE.UU y el bloque capitalista, y otro oriental, aliado con la URSS y el bloque socialista soviético. El límite de estos bloques estaba en la capital alemana, Berlín, donde se construyó un muro de hormigón de 3 metros de altura y rodeado de alambre de púas, que separaba 45 kilómetros del límite. Hasta el día de hoy, el muro de Berlín es uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. Puntos clave del análisis. Definición y origen del término. Se destaca que la Guerra Fría fue un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la URSS, y se ubica su duración entre 1947 y 1991. Se menciona correctamente el origen del término, atribuido a George Orwell, lo que enriquece la comprensión del concepto. Características esenciales. Se señalan características cruciales como la polarización mundial, la carrera armamentista y la carrera espacial, que definieron la dinámica de este periodo. La creación de la ONU se analiza como un punto importante en la búsqueda de la paz mundial. El muro de Berlín como símbolo. Se enfatiza el papel de Alemania y Berlín como escenarios centrales del conflicto, y se destaca el muro de Berlín como un potente símbolo de la división ideológica. Se muestra cómo Alemania se convirtió en el punto de encuentro de los dos bloques. Visión general del conflicto. El texto ofrece una visión general clara y concisa de la Guerra Fría, abarcando sus causas, características y simbolismo. Se muestra un panorama general de los puntos más importantes de este periodo histórico. Análisis adicional. Es importante resaltar que la Guerra Fría no fue un conflicto militar directo a gran escala, sino una lucha constante por la influencia global, librada a través de la propaganda, el espionaje, la competencia económica y los conflictos subsidiarios. La carrera armamentista generó una situación de destrucción mutua asegurada, MA por sus siglas en inglés, que actuó como un elemento disuasorio para un conflicto nuclear directo. La Guerra Fría dejó secuelas en el mundo que se pueden ver hasta el día de hoy.